Junio y julio no fueron meses normales para mí. Soy venezolana y después de lo que vivimos con el terremoto en Venezuela, me costó bastante retomar como la lectura o tener ganas de leer un poco. Hubo días en los que simplemente no pude leer, no quise leer absolutamente nada. Por eso decidí unir estos 2 meses en un solo wrap-up. Y curiosamente, cuando volví a encontrar como mi ritmo con la lectura, empecé a leer libros que fueron hermosos, maravillosos y que me dejaron pensando y analizando tantas cosas de la vida. Hoy quiero contarles cuáles fueron estos libros y por qué uno de ellos podría convertirse quizás en uno de mis libros favoritos de la vida. Hola a todos, yo soy Maru y bienvenidos a Bookish Maru. El primer libro que les traigo lo leí en junio y fue el de Palabras que nunca te dije de María Martínez. En este libro nos encontramos primero con Sara. Sara es una mujer que está a punto de cumplir 30 años y a este punto ella simplemente ya perdió las esperanzas de que su matrimonio sea un matrimonio real, de que esa chispa que quizás en algún momento existió vuelva o ella pueda superar muchas cosas que pasaron. Ella se da cuenta que ya no es esa mujer que persigue lo que quiere, que busca la felicidad, que era feliz. Y en cambio es una mujer que apenas se reconoce a ella misma. Su amiga Cristina le propone ayudarle con unas remodelaciones que ella está llevando a cabo en un chateau en Francia, en un pueblito así pequeño de Francia. Y aquí es donde la vida de Sara cambia por completo. Por otro lado tenemos a Jaden. Jaden es un hombre que llegó hace aproximadamente como 6-7 meses al pueblo de Tulia. Es un pueblito de Francia. Ya sabemos a cuál fue Sara. Él llegó huyendo como que de una culpa, de demonios internos, buscando como una salvación dentro de este pueblo al alejarse él de todas las cosas que él conocía. Y aquí él se vuelve una persona que el ayudante del pueblo. Él empieza a ayudar a todas las personas a hacer trabajos pequeños con tal de que ellos le den comida o alojamiento o cualquier cosa. Él es un hombre súper amable, divertido, perfecto. Tiene una personalidad encantadora y pues ya podemos imaginar cómo lo describen a él. Divino, el hombre divino. Y pues una casualidad o el destino une a estas dos almas que estando tan rotas empiezan a necesitarse una a la otra para sobrevivir. Comienza el verano y entre campos de lavanda, lluvia de estrellas, luciérnagas, picnics y remodelaciones, vemos cómo esta relación entre ellos se empieza a desarrollar y quizás ellos se dan cuenta de que puede que existan las segundas oportunidades. Es un libro en verdad muy bonito. Es muy bonito el libro, habla de relaciones desiguales, tanto en la parte de edad como desiguales en muchos otros aspectos. Habla también del autoconocimiento, de la culpa autoimpuesta, de perderse y encontrarse a uno mismo. Habla también de las segundas oportunidades, de las inseguridades, de las infidelidades y cómo a veces son tan grandes que simplemente no podemos perdonar. O sea, no podríamos perdonar, pero las cosas no pueden seguir igual o ni siquiera mejor o reparamos algo en una situación mejor. No, como a veces las infidelidades pueden afectar tanto en una relación que no se puede volver a un punto de partida. Y no sé por qué me tardé tanto en leerlo. Literal fue el primer libro que agarré en junio y lo terminé a finales de junio. O sea, durante junio leí otros libros mientras leía este. No sé por qué a veces habían oportunidades en las que me aburría y no era malo, o sea, el libro no aburría, pero a mí me aburría. De repente sentía que no pasaba nada. Que no pasaba nada y eso me frustraba mucho, entonces empezaba a leer muchos libros, pero honestamente siento que es un libro bonito, habla mucho también de la importancia de la amistad. Yo siento que en muchos de los casos en los que leo libros así de personas con algún tipo de problema o pasando por dificultades, siempre son los grupos familiares o los grupos de amistades los que ayudan a las personas a sobrellevar todo y a salir de todas estas situaciones. En verdad, es un libro muy bueno. Ahora les voy a hablar de otro libro que leí durante junio también, y es el de La teoría del amor de Ali Hazelwood. A mí me encanta Ali, o sea,
Como les dije con el libro anterior, de que llegaba momentos en los que me sentía como que medio aburrida. Y yo siempre sé que cualquier libro de Ali Hazelwood con esos culebrones que se arma esa mujer, yo sabía que cualquier cosa que fuera a leer me iba a gustar. Entonces, nada, leí el de la teoría del amor, que nunca lo había leído. Aquí nos vamos a encontrar con una física teórica y un físico experimentalista. Y primero que todo, por mucho, yo creo que de todos los libros de Ali Hazelwood que he leído, este es mi favorito. Aquí tenemos a Elsie Hanaway. Ella es una física teórica que trabaja como profesora adjunta en las universidades dando termodinámica. Ella sueña y aspira por tener una titularidad dentro de alguna universidad. ¿Qué sucede? Debido a que ella es profesora adjunta y a un padecimiento físico que ella tiene, su sueldo no le alcanza, pero para nada. Entonces ella se ve en la necesidad de hacer otro trabajo extracurricular y este trabajo es de novia falsa. Ella es muy camaleónica, ella se puede convertir en la persona que tú necesitas que sea y ese tipo de personalidad le cae buenísimo para este trabajo que tiene ella de novia falsa, porque no le molesta, ella siente como que la necesidad de agradarle a todo el mundo, de caerle bien a la gente, entonces ella se abstiene mucho de ser muy quien ella es. Y durante este tiempo en el que ella está de novia falsa, le toca ser novia falsa de alguien específico que se vuelve su cliente favorito. Por otro lado tenemos a Jack. Jack es un físico experimentalista que es jefe del departamento de física del MIT y es el hermano de este chico que ella está haciendo de novia falsa. ¿Qué pasa aquí? Resulta que él sí aplica a una titularidad dentro del MIT y ella tiene que ir a través de una evaluación. Y aquí se encuentra con Jack. Jack también es una persona que publicó algo que dejó a todos los físicos teóricos en muy mala fama y eso le arruinó la carrera a su mentor y ella tiene como que un odio hacia él acumulado de muchas cosas del pasado que pues él ni sabe. Y aquí los vemos a ellos dos como que desarrollar esta relación. Ya nosotros sabemos cómo es más o menos la mecánica de Ali. La muchacha cree que el hombre la odia, el hombre está enamoradísimo de ella. Entonces vemos aquí este tipo de relación, cómo se va desarrollando, pero me encantó muchísimo, o sea, la parte científica me fascinó, o sea, me fascinó muchísimo. A mí normalmente pues leo las partes científicas y está bien, pero aquí no, como ellos hablaban, las cosas que hacían, te encuentras con un hombre que admira a la mujer que quiere también, entonces es espectacular la paciencia que tiene este hombre para esperarla a ella, a que ella esté lista, a que ella tome las decisiones, a que ella o sea, es un hombre que yo estoy aquí esperándote, tranquila, tú ve con calma, yo estoy aquí, no te voy a dejar de querer menos, o sea, es una cosa sorprendente, a mí me fascina. Yo siento que Ali crea a unos personajes masculinos fabulosos, porque es que todos sí se ven espectaculares, ¿verdad? Pero es que todos son súper inteligentes y yo siento que esa es una cualidad, pero fabulosa. O sea, ella hace a puro hombre inteligente. Y es una relación que se desarrolla bastante respetuosa. Yo siento que más que quererse ambos, porque ella hacia él también, sienten una admiración muy bonita por el otro en lo que es personal, profesionalmente. Y yo siento que esa es una cualidad perfecta dentro de una relación y en verdad me gustó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Después del libro de Ali, me dio por empezar con clásicos y leí El arte de la guerra de Sun Tzu. Este es un libro que se dice que uno tiene que leer al menos una vez en su vida. Y yo creo que es cierto. Es más, yo creo que lo voy a releer. Lo leí en electrónico y creo que lo voy a buscar en físico para poder tener y remarcar bien las cosas que quise remarcar. Pero es un libro hiper cortito, súper cortito. Yo creo que en una sentada uno se lo lee media tarde. Este es el mejor libro de estrategias de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo y a un montón de personas dentro de la historia también. Este es un libro de más de 2500 años de antigüedad y aún así no queda desfasado para nada con respecto a lo que son tácticas, comportamientos, acciones a llevar a cabo, situaciones. Es una cosa loca. No hay ni un solo consejo que da el libro que no sea útil a día de hoy. Este no es solamente un libro de práctica militar.
es un libro también que trata de enseñar de cómo aplicar con sabiduría la naturaleza de la estrategia humana en los momentos de confrontación. Este no es un libro de guerra, es un libro de cómo manejar el conflicto y llegar a una solución. Es un libro, como dije anteriormente, que yo creo que hay que leer más de una vez y poder llevarlo a los conflictos que actualmente tú puedes estar llevando a cabo hoy en día. Y me di cuenta que quizás es por aprendizaje colectivo, pero muchos de estos consejos los llevamos a cabo instintivamente, sin saber. Lo disfruté, pero honestamente creo que cada quien podría sacarle el provecho de una manera totalmente diferente. Es un libro que le puedes sacar de todo, o sea, y lo puedes extrapolar a cualquier situación de conflicto muy buena. Aplausos a la literatura clásica china. Después de este clásico, leí es el primer libro de una biología y se llama Una ventana a la oscuridad de Rachel Gillies. La biología se llama El Gran Pastor. Es un libro de fantasía gótica. Y honestamente me gustó muchísimo, mucho, mucho. Creo que es un muy buen libro. A ver, ¿cómo explico este libro? Porque si ustedes leen la reseña de este libro, no es, o sea, a mí me parece que no es mucho como que lo que en verdad sucede en el libro. Este es un libro de fantasía en el que tenemos a Elspeth, que ella tiene en su interior, en su cabeza, a una criatura. Esta criatura la llama, en español le dicen el tormento, pero en inglés es the nightmare, como que la pesadilla. Vamos a llamarla el tormento, que es como es la traducción oficial en español. Tiene a este tormento. Él proviene de una carta. Resulta que en este universo se crean 12 o 13 cartas, no recuerdo muy bien, que son las cartas de la providencia. Cada carta te da como que algún atributo o algo por el estilo. Por lo menos la carta del tormento te permite hablarle a una persona en su mente y ver qué hay dentro de su mente. Otra es como el cáliz, que te hace o te obliga a decir la verdad. Otra te hace linda y todo. Pero como toda magia, la magia tiene un costo. Entonces el uso de cada una de las cartas tiene una consecuencia. ¿Cómo nacen estas cartas? Estas cartas nacen a través de un pacto que desarrolla un rey, este rey pastor, con una entidad. Resulta que esta entidad se siente como que un poco engañada y ella genera esta bruma que empieza a como acechar y a matar a las personas. La magia es totalmente prohibida y solamente la magia permitida es la que se puede usar a través de estas cartas que hay. Todos aquellos que tienen estas cartas, nadie dice que las tienen. ¿Qué sucede? Que esta bruma está acaparando este mundo y se tienen que reunir las 12, 13 cartas para poder extinguir esta neblina. Entonces tenemos a Elspeth, que ella tiene una capacidad que la puede ayudar a encontrar todas estas cartas y ella se ve en la necesidad de encontrarlas todas en conjunto con otra persona que viene a ser el ahijado o el sobrino del rey de este reino. En realidad aquí es como que parece como que mucho, pero la historia se va construyendo súper bien. Hay romance dentro de la historia, pero honestamente el romance pasa a segundo plano, porque la trama política, las situaciones de cómo se lleva a cabo, cómo el mundo está construido, la parte descriptiva, todo, o sea, las familias reales o las familias importantes o todo el mundo, creo, todos sus apellidos están relacionados con árboles o arbustos, o sea, nombres de árboles y arbustos. Y es espectacular, o sea, a mí me tenía el cerebro como que, ¡ah! O sea, casi que un apellido Pino, un apellido así, o sea, era espectacular, no sé por qué, pero me generaba tanto gusto que todo fuera como que en torno a eso. La ambientación así es como bastante gótica, ella es súper lamentable y y a veces medio fastidia porque tú tienes la historia siempre desde el punto de vista de ella, pero es un libro en verdad que se disfruta mucho, por lo menos yo lo disfruté. La trama política dentro del libro me fascinó, mucho, mucho. Y la parte de romance sí le da así es como su jueguecito y su cosa, pero me pareció buenísimo. Un libro, voy a buscar el segundo libro porque en verdad es una biología y de tantas sagas que ya saben aquí que he empezado y no he terminado. Creo que puedo empezar terminando la biología. Pero es un libro que disfruté muchísimo, mucho, mucho, mucho y honestamente lo recomiendo. No sé por qué a algunas personas no les ha gustado.
Sé que le fastidia la protagonista, y sí, es medio fastidiosita la forma en la que ella toma las decisiones o la muy mala manera que tiene para comunicarse o no comunicarse, pero es un libro bien bueno, de verdad que se disfruta muchísimo y se lee súper rápido, yo lo leí súper rápido. Pasando de la fantasía, empecé a leer un libro de un género totalmente diferente. Leí el libro de la clase de griego de Han Kang. Esta es una autora que honestamente a mí me gusta muchísimo, pero sé que su manera de escribir quizás no es para todo el mundo, o la manera en la que ella escribe no puede no agradar o no puede como que atrapar a las personas ahí mismo. Pero a mí siempre me deja pensando muchísimo, o sea, me deja planteándome tantas cosas de mi vida, de la vida que he vivido, de la vida que quiero vivir. Es una locura. Pasan los días y yo sigo pensando en este libro. Y sigo pensando en el libro de la vegetariana y sigo pensando en sus libros, o sea, en las palabras que ella dice, en las situaciones, en esos finales. O sea, ella es una autora que a mí me encanta mucho, pero me lleva a hacer demasiada introspección. Entonces a veces trato de como que darme un respiro con ella, pero este libro fue muy bueno, aunque las personas dicen que es el como que dentro de la lista de los libros de Han Kang quizás es el último que está en la lista porque a las personas no les gusta mucho, pero honestamente a mí me gustó bastante. Aquí tenemos a una mujer en Seúl que empieza a asistir a unas clases de griego después de perder su voz, perder a su hijo y perder a su madre. Pierde a su hijo en un conflicto de custodia y pierde a su madre a través del fallecimiento. Ella pierde la voz después de estas pérdidas. Por otro lado, tenemos a un señor que viene, a un coreano también, que viene de Alemania y es el profesor de griego, pero quien de toda su vida sabe que en algún momento de su vida él va a perder la vista y progresivamente él está perdiendo la capacidad de ver. Él toda la vida ha convivido con el miedo de saber que en el momento en que su ceguera sea completa, él va a perder por completo su autonomía. Yo siento que este libro tiene una belleza inusual. Te encuentras la voz de estos dos personajes narrando y contándonos como su historia o cosas que ocurren dentro de su vida, en el pasado, en el presente, de una manera tan bonita y tan emocional. Y ves cómo de repente estas dos vidas se entrecruzan y por un momento tú en verdad te preguntas, ¿será posible que uno encuentre en el otro esa manera de salvarse a cada uno? Que la oscuridad de paso a la luz, el silencio de paso a la palabra, es una historia que te va construyendo emocionalmente dentro de la historia que a mí me gustó mucho, o sea, me atrapó demasiado. O sea, Han Kang aquí escribió un libro que abraza y convive con la pérdida de una manera fabulosa. A veces damos por sentado tantas cosas en la vida que no pensamos en cuán agradecidos deberíamos de estar por tenerlas, por poder ver, por poder hablar y comunicarnos, por poder sentir, saborear, por escuchar, por estar vivos, por tener lo que tenemos, ya bien sea material, espiritual, como sea. Tiene unas líneas este libro que a mí me hicieron llorar, porque no es tan difícil hacerme llorar a mí, pero de la emoción se me salían las lágrimas. No era que lloraba de tristeza, sino era como una emoción construida que me hacía llorar. Tiene un final tan inesperado que asombra. Yo quisiera poder saber tanto más de estos personajes, pero bueno, quedaré con el pensamiento de yo hacerme ideas de cómo continúa la historia. De verdad es un libro muy bueno. Abrazar la pérdida es algo difícil y yo siento que nosotros venimos a este mundo sabiendo que quizás algún día nosotros o nuestros familiares irán a fallecer y aún así nosotros no estamos preparados para esa pérdida y esa es con la que sabemos qué va a pasar. Se puede imaginar con esas que no sabemos que el día de mañana puedan pasar. Ay no, o sea, a mí yo me puse a pensar demasiadas cosas y después de este libro, todos los días he agradecido por cada una de las cosas que tengo, las posibilidades que tengo, la capacidad que tengo de hablar, de escribir, de amar, de todo. O sea, es
es un libro de verdad que les invito a leer. Han Kang es complicadita para tú meterte en la historia, pero te juro que al menos una línea te va a dejar pensando por meses, por meses. Así que no es un libro que van a perder el tiempo leyéndolo. Luego de un libro que tocó muchísimas hebras dentro de mí, decidí leer otro clásico, que últimamente estuvo muy de moda porque salió una película. Y no es otro que el de Cumbres Borrascosas de Emily Bront. Es una historia erróneamente clasificada como romance para mí. Según es una novela de amor jamás escrita. ¿Cómo te explico que esto no es amor? O sea, yo entiendo que el amor tiene muchas caras, pero chamo, yo no creo que esto sea amor para nada. Porque si esto es amor, esta es la cara oscura del amor. Este libro narra la devastadora pasión entre Heathcliff y Catalina, quienes empiezan a tener algún tipo de relación desde su niñez y pasa a través de su juventud hasta el matrimonio de Catalina con otro hombre, y es una relación que perdura hasta su muerte. La historia es narrada así casi que como chisme. Aquí el ama de llaves es la que está contando la historia. Chisme tal cual chisme. La historia habla de demasiados rencores, venganzas, ciclos que se repiten. Aquí, señores, personalmente yo creo que no tenemos un desarrollo de personaje, no tenemos una evolución, no tenemos ni narración de escenarios. Aquí no hay construcción ni evolución de nada. Este libro quizás es bastante difícil de juzgar para mí y yo siento que no debo de juzgarlo. Es un libro que se escribió alrededor de 1840 y aún así logró un clásico como este. Aún así ella fue capaz de escribir este libro. Entonces, como autora que construyó este libro, esta historia, es en esa época, para mí es súper admirable. Entiendo por qué es un clásico, pero leerlo y no llevarlo al ahorita, en este momento, es muy difícil, por lo menos para mí, no llevarlo a pensar de que esto no es una historia de amor, pero así era como eran quizás las historias de amores antes. Pero esto es una locura. Lo único que tiene este libro es que sí me lleva a ver que desde 1840 y pico que fue escrito este libro hasta sol de hoy, la naturaleza del ser humano sigue siendo la misma. Controladora, manipuladora, vengativa. Pasan los años y seguimos teniendo esa misma naturaleza como tóxica. Y honestamente para mí aquí no hay amor. Y no voy a decir que no lo lean. Siento que como todo clásico se le tiene que dar una oportunidad para leerlo. Y por algo son clásicos. Pero definitivamente no fue para mí. No fue un libro que fue para mí. Y yo siento que pasó por mí sin pena ni gloria. Así tal cual. Entonces, pero sé que es el favorito de muchas personas y respeto perfectamente eso. Para mí en verdad no entra dentro de mis favoritos. Y por último tenemos a la autora latinoamericana de este wrap up. Entre estos 2 meses solo leí a una autora latinoamericana y leí La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. ¡Qué librazo! Aquí yo me voy a acomodar porque hay tanto que contar de este libro. Este es un libro generacional que empieza contando la historia de Esteban Trueba. Este es un hombre con una personalidad bastante difícil y fuerte que construye para él y su familia un imperio privado que empieza a tambalearse con el paso del tiempo y una situación política social bastante fuerte. Olvidé contar que la autora es chilena y el libro nunca dice que fue en Chile, pero fácilmente es Chile. O sea, literal es Chile. Aunque por las situaciones sociopolíticas quizás podrías extrapolarlo un poquito a cualquier país de Sudamérica. Esteban aquí dentro de esta historia es el pilar que arma y a la vez desarma a esta familia. Pero a esta familia en realidad la mueven sus mujeres. ¿Qué mujeres? Esa naturalidad, esa rebeldía, esa unión, ese encanto, la fuerza que tienen las mujeres está plasmada en cada una de las palabras que hacen, cada una de las cosas que ellas hacen, cómo trabajan entre ellas, cómo afectan, cómo unen, cómo luchan, es sorprendente. Estas mujeres de esta familia me encantaron, cada una a su manera, cada una con su encanto, es fabuloso. Este es un libro que abarca
todo, desde relaciones familiares, tensiones sociales y políticas, creencias espirituales y muchísimo más, dentro de como una época dentro del siglo XX aproximadamente. Isabel Allende escribió un libro en el que convive lo cotidiano con lo maravilloso, el amor con la revolución, los ideales personales con una dura realidad política dentro del país. Esta es mi lectura favorita de todo el wrap up y podría ser una lectura de mis lecturas favoritas de aquí a que mi vida acabe. Yo sentí tantas emociones leyendo este libro. Vi tanto de lo que se vive a veces en los aires políticos del sur. Fue maravilloso, de verdad. Aquí en este libro ves la importancia que tiene la mujer dentro de un grupo, el poder de la palabra y de dejar cosas escritas, el poder de escribir, el cómo escribir una historia es tan poderoso. Habla también de la importancia de los grupos, de lo importante que es tener un grupo de apoyo, de cómo para las mujeres es tan importante tener como que esa comunidad de mujeres que te rodee. Fabuloso. El libro tiene muchas cosas. El libro tiene bastantes escenas de abuso, de tortura, enfermedades, adicciones. Tiene tantas cosas el libro, tantas cosas que en algunas épocas era tan normalizado. Todavía hay tantas cosas que son tan normalizadas. También dentro del libro tenemos momentos como de risas, de ternuras. Los nacimientos son una cosa tan hermosa en la vida normal y Isabel Allende también los narra de una manera tan bonita. De verdad, yo siento que es un libro que hay que leer. Entre el libro de Han Kang y este hay que leer esos dos. Y si se quieren reír un ratico, el de la teoría del amor. Pero que, o sea, entre estos 2 meses siento que me llené de muchas cosas bien chéveres. Si algo me dejaron estos 2 meses es recordar que leer tiene sus tiempos. Hay momentos en los que devoras los libros y hay otros en los que sobrevivir ya consume absolutamente toda tu energía. Y eso está bien. Ambas cosas está bien. Lo bonito de todo es que los libros siguen allí, esperándote para cuando simplemente estamos listos para volver. Cuéntame cuál ha sido la lectura que te ha llamado más, que ha llegado a ti cuando más lo necesitabas o en esos momentos de bajones, cuál ha sido esa lectura que te ha dado como abracitos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video. Bye.